a la jornada del segundo día del quinto encuentro internacional de psicología humanista existencial. El movimiento fenomenológico existencial humanista de las ciencias del comportamiento se inició espontáneamente en Europa a finales de los años 30, con las contribuciones de varios teóricos que empezaron a plantearse algunos interrogantes que el psicoanálisis clásico no logró responder. Podemos estar seguros de que vemos al paciente tal como verdaderamente es, de que lo conocemos en su propia realidad, o estamos simplemente proyectando sobre él nuestras propias teorías. ¿Cómo podemos tener seguridad de que nuestro sistema, por muy bonito que sea en teoría y por muy bien elaborado que esté, tiene algo que ver con este señor Pérez de carne y hueso, con su personalidad viviente, palpitante, sentado ante nosotros en nuestra sala de consulta? ¿Cómo podemos saber que estamos viendo al paciente en su mundo real, en ese mundo en que vive, se muere y existe, y que es para él un mundo aparte, concreto y diferente de nuestras teorías generales de cultura? Los dos representantes más reconocidos en Europa de este movimiento, Medard Bosch, Ludwig Wiesbanger, fueron quienes, influenciados en primera instancia por el psicoanálisis freudiano y posteriormente por Edmund Husserl, pero sobre todo por Mathilde Heidegger, formulando una nueva forma de enfocar el problema de las ciencias del comportamiento, no aplicando ningún cliché teórico, sino dejando que la experiencia hable por sí misma. Wiesbanger escribe: la orientación existencial en las investigaciones psiquiátricas nació de la insatisfacción experimentada en los esfuerzos en boga por adquirir conocimientos científicos en el campo de la psiquiatría. Todos conceden que la psicología y la psicoterapia, en cuanto a ciencias, estudian al hombre, pero no al hombre mentalmente enfermo, sino al hombre como tal, al menos primordial y básicamente. El nuevo conocimiento del hombre, debido al análisis existencial de Heidegger, se funda en la nueva idea de que el hombre no se lo puede comprender aplicándole ningún cliché teórico, mecanicista, biológico o psicológico. Empero, no podemos afirmar que Bosch y Wiesbanger se constituyeron en los líderes de este movimiento en Europa, sino que tal sensación y necesidad de enfocar al experiencial humano fue sentida en diferentes escuelas y movimientos distintos a lo largo y ancho de toda Europa y Asia Central, mucho antes de que naciera la psicología humanista norteamericana, tal y como lo expresa Miller. Anotemos que esta visión se produjo espontáneamente en diversas partes de Europa y en el seno de diferentes escuelas, y posee su cuadro particular de investigadores y pensadores creativos. Entre ellos figuraron Vygotsky en París, Strauss en Alemania, primero y ahora en los Estados Unidos, y Isabel también en Alemania. Ellos representaron principalmente la primera fase de este movimiento, o fase fenomenológica. La segunda fase, la existencialista, quedaba representada más específicamente por Wiesbanger, Strauss, Medard Bosch, entre otros. Estos hechos prueban que este movimiento responde a una necesidad general que se hacía sentir en nuestro tipo en los campos de la psicología y psiquiatría. Isabel Bosch y Bell son analistas freudianos. Wiesbanger, aunque residente en Suiza, se hizo miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena por recomendación de Freud. Pero el grupo de Zurich se separó de la internacional. Algunos de los terapeutas existencialistas estuvieron también sometidos a la influencia de Jung. De esta manera, este movimiento responde a una necesidad sentida, no de proponer una nueva cosmovisión del hombre como variante del psicoanálisis, sino de revisar exhaustivamente el sentido de las teorías disponibles a fin de actualizarlas acorde a la vivencia del hombre y el auténtico sentido de lo humano. Pero lo que realmente importaba era el hecho de que Wiesbanger y los otros partidarios del movimiento existencialista en la terapéutica no se preocupaban de argumentar sobre determinados dinamismos en cuanto tales, sino de analizar los postulados latentes sobre la naturaleza humana y llegar a una estructura que sirviera de base a todos los sistemas terapéuticos concretos. Para ello, los analistas existenciales, inspirados en los referentes del existencialismo, se orientaron a profundizar
en los fundamentos antropológicos de la psicología como ciencia del comportamiento, así como el sentido de la cientificidad aplicada al vivencial humano desde el horizonte ofrecido por la fenomenología como método de abordaje de la vivencia. Para Rollo May, donde se ha dibujado con más viveza experiencial humano, del cual se da el movimiento fenomenológico existencial, es en el arte moderno, en parte porque está articulado simbológicamente más bien que como pensamiento autoconsciente, y en parte porque el arte siempre revela con especial luminosidad el temple emocional y espiritual latente en la cultura. Piénsese en Van Gogh, Picasso, y en literatura recuérdese a Dostoyevsky, Hölderlin. De esta forma, en muchos aspectos, el arte representa el retrato único y específico del predicamento psicológico del hombre occidental y contemporáneo. A continuación, daremos lectura al programa de esta mañana. A las 8:20 de la mañana, conferencia por el doctor Miguel Martínez Migueles. A las 9:40 se realizará una conferencia por el doctor Darío Sánchez. En este momento se dará un descanso. Luego, a las 10:40 am, se tendrá una presentación de la obra del maestro Jaime Guevara, pintor, muralista y escultor colombiano de la ciudad de Medellín. En este momento también se dará un simposio sobre la investigación cualitativa en psicología y arte. Hay que hacer una aclaración a las 10:40 de la mañana, que es cuando el maestro Jaime Guevara va a estar pintando en vivo y en directo para nosotros una de sus obras espontáneamente. De igual forma, al mismo tiempo se va a dar un simposio sobre investigación cualitativa en psicología y arte. En ese momento no se va a permitir ni la entrada ni la salida de las personas al auditorio. Van a estar todas las puertas cerradas para lo de la pintura. Y a las 12:30 se dará un descanso para regresar al auditorio a las 2 de la tarde para el inicio de la nueva jornada. Bueno, continuamos con el doctor Miguel Martínez Migueles, el cual es doctor en Pedagogía por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, con especialización en Psicología Educativa. Está licenciado en Filosofía, Psicología y Educación y cursó sus estudios en las universidades de Turín, Roma, Oxford, Múnich y Central de Venezuela. Es profesor e investigador titular, jubilado, en la Universidad Simón Bolívar de Caracas y responsable de la línea de investigación Filosofía de la Ciencia y Metodología Cualitativa. Dicta cursos en el doctorado de la Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar y en el doctorado de Ciencias Sociales Universidad Central de Venezuela. Es miembro del programa de promoción del investigador y asesor en la evaluación y arbitraje de proyectos de investigación del FONACYT en Venezuela. Ha sido profesor invitado en la mayoría de las universidades nacionales y varias de los Estados Unidos, España, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Costa Rica, algunas de las cuales le han otorgado la distinción de profesor honorario. Sus publicaciones u obras más recientes son El comportamiento humano, nuevos métodos de investigación, la investigación cualitativa etnográfica en educación, a la cual la Universidad Simón Bolívar le otorgó el premio al mejor libro de texto, y a la segunda también el premio Andrés Bello. El paradigma emergente hacia una nueva teoría de la racionalidad científica, traducido también al inglés y al sueco, la nueva ciencia, su desafío, lógica y método, la psicología humanista, un nuevo paradigma psicológico, la evaluación cualitativa de programas, ciencia y arte en la metodología cualitativa y epistemología y metodología cualitativa en las ciencias sociales. Igualmente ha publicado otras 5 obras en colaboración y unos 70 artículos científicos en revistas arbitradas nacionalmente e internacionales. A continuación, el doctor Miguel Martínez Migueles. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias por su atención, por la presentación y demás. Como ayer yo terminé un poco con el escaso tiempo, había unas conclusiones en lo relacionado con el paradigma de la metodología cualitativa que me parece oportuno y conveniente porque era para un cierre, aun cuando ahí me quedó un pedazo
de posición sin exhibir. Sin embargo, me parece importante, tampoco porque no hubo tiempo de conversar, y esperamos que ahora tengamos por lo menos unos minutos, antes de entrar en la síntesis de esa investigación psicología humanista, yo quiero tocar ese punto que me quedó sin exponer, aunque sea brevemente, una especie de síntesis y conclusión en los 50 y pico años que lleva la psicología humanista prácticamente, diríamos, integrándose en la gran mayoría de universidades del mundo a nivel universal. Si tuviéramos que sintetizar en breves expresiones las contribuciones que la psicología humanista ha dado al pensamiento psicológico actual, podríamos enfatizar los siguientes. La introducción de una tradición histórica relevante, como la griega y la renacentista, que se habían marginado en la psicología moderna, y un fructífero diálogo con las humanidades. Una sólida y bien fundamentada crítica de las corrientes imperantes en psicología, el conductismo y el psicoanálisis, que debido a ello, a la psicología humanista, han ido atemperando sus viejas posiciones radicales. Es interesante ver cómo ha cambiado estas orientaciones, el conductismo, el neoconductismo y el psicoanálisis en todos los aspectos, del cual han salido eminentes psicólogos con orientación humanista, que la han utilizado 50 o 60 psicólogos en el programa Reconciliación y Paz. Prácticamente están trabajando en la línea de Rogers y han logrado, por su parte, con muchas otras integraciones, lógicamente, que verdaderamente la ciudad de Medellín, de ser la más violenta del país, a una de las que da ahora ejemplo. Hace 3 meses lo que sí vieron fue cómo llevar los éxitos que se han realizado en Medellín y la parte del entorno de la ciudad a otras ciudades de Colombia, y prácticamente el trabajo que han hecho es maravilloso. Nuevos tópicos en investigación, como el estudio de lo que es el cambio, la evolución, el crecimiento, la salud, la autopercepción, los valores, la creatividad, el amor, el sentido de la vida y de la misma muerte. Todos estos temas estaban marginados porque no se podían estudiar científicamente, con la ciencia tradicional. La psicología humanista ha creado métodos de investigación adecuados a la naturaleza de estas realidades. Entonces, dan un aporte valiosísimo en ese campo. Los principios teóricos, como el significado, la libertad, la intencionalidad, la autorrealización y otros, y todo ello dentro de un marco teórico y epistémico más comprensivo y enraizado en una nueva y sofisticada filosofía y teoría de la ciencia, paradigma sistémico, el cual traté yo ayer lo más que pude, y respaldado por una rigurosa y original metodología de la investigación, los métodos cualitativos. En el último libro mío se exhiben 12 métodos cualitativos con sus técnicas para abordar estas complejas realidades: 4 hermenéuticos, 4 fenomenológicos, 3 etnográficos, el de historia de vida y investigación-acción. Todos estos métodos se han diversificado mucho y se han ido adaptando a la complejidad y al cambio de nuestras realidades actuales, que van cambiando continuamente, y necesita esa diversificación, ese traje a la medida para esa realidad. Todos estos métodos están en evolución y en cambio, como es lógico, porque así está cambiando la sociedad. De tal manera que todo eso es más fiel y sensible a las características peculiares que mejor distinguen a los seres humanos. Y en una visión más amplia y comprensiva, pudiéramos decir que el movimiento humanista ha ido logrando a nivel mundial una serie de frutos de amplísima repercusión, tanto a nivel de los derechos humanos, de los derechos del niño, de los derechos de la mujer, como a nivel de los acuerdos políticos, de desarme
Este que les he citado de Medellín es un ejemplo muy claro, del comercio, de la reducción del colonialismo y muchos otros. Estos frutos de la psicología humanista han sido presentados por muchos autores en los simposios internacionales de psicología humanista en una serie de países, y fíjense en esto, pudiéramos decir en América, Latinoamérica y en Estados Unidos, mucho más que en Europa. En Europa hay que distinguir los países. Hay países que siempre tuvieron una orientación filosófica y humanista, como Alemania, parte de Francia e Italia, menos en España. Y sin embargo, en Latinoamérica, en muchísimos países, prácticamente por la novedad también de lo que es las generaciones americanas, en general las generaciones de Europa son más tradicionales. Entonces aquí se ha adoptado un cambio y una evolución mucho más rápido que en los países de Europa. Eso es lo que yo quería señalar. Si hay algunas preguntas, después tendremos oportunidad. Yo paso ahora a lo central. Por el limitado tiempo de que dispongo, le voy a tratar apenas de la investigación en psicología humanista, no solo el esqueleto, sino el esqueleto del esqueleto, porque prácticamente no tenemos tiempo para ello. Entonces voy al punto central. De todas maneras, yo le dejo acá para aquellas personas que quieran copiar completamente la exposición. Metodología cualitativa, una síntesis de la síntesis. Si tuviéramos que resumir cualquier investigación, fíjense, ahí está enfatizado, toda investigación, de cualquier género, de cualquier especie, comenzamos con un contexto muy amplio, para ir después concentrándonos hacia la psicología humanista. Si tuviéramos que resumir toda investigación en las ideas centrales, matrices de lo que es una investigación, es como, usando una analogía, un puente colgante. Toda la estructura del puente colgante como este, que es el de Verrazano, entre Brooklyn y Manhattan, en Nueva York, se apoya en dos pilares, de tal manera que toda la estructura está sostenida y toda investigación prácticamente se apoya en dos pilares, que son recoger la información, toda la información posible e imaginable que uno necesita para esclarecer el problema o la realidad que quiere investigar o que quiere explorar. Recoger la información, donde esté, con las técnicas más adecuadas para recoger información, sea entrevista, sea técnica, sea el seguimiento directo, la observación directa, lo que sea. Recoger la información. Y segundo, con toda esa información, estructurarla. Ver qué está relacionado con qué influencia tiene, qué aval, qué soporte, buscar la estructura de esa información. Y se lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Si en un barrio por allí aparece en la mañana un señor muerto, ahí está el problema. La vida nos plantea los problemas y tenemos que solucionarlos. Llaman al comisario, la policía, llega al comisario, bueno, ahí está el hecho, ahí está el problema. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Quién lo mató? Ok. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esas dos cosas. Recoger toda la información que pueda, y para recoger la información, ¿qué es lo que debe hacer? Ir a donde esté la información. Ir a donde esté la información. ¿Quién nos puede dar información sobre eso? A lo mejor la gente del entorno que oyó algo, que vio algo. Esa gente nos puede dar información. ¿Quién más? Los familiares. ¿Quién es este señor? ¿Qué familiares tiene? ¿Dónde están? Etcétera. Ellos lo conocían, convive con ellos, etcétera. Nos pueden dar información. Entrevistar a esa gente, buscar toda la información. ¿Quién más? Bueno, el señor a lo mejor trabajaba en alguna parte. ¿Dónde trabajaba? En una empresa, tiene compañeros de trabajo. Esa gente nos puede dar información. Entonces, buscar la información, ¿dónde está? ¿Con qué técnicas la más adecuada para la situación del momento? Generalmente la policía también tiene información muchas veces
en el entorno inmediato, los metros alrededor, por eso ponen cintas y para que nadie toque ahí, huellas digitales, etc. Bueno, recoger la información necesaria y suficiente. Claro que la información, podríamos decir, es infinita, pero el tiempo no lo es, los recursos tampoco, las personas tampoco, entonces la que sea necesaria y eso que sea también suficiente. Y entonces viene la segunda parte. Se lleva toda la información, dice allá en su oficina, no me pasen llamando, no estoy para nadie, voy a ver y tratar de relacionar toda esa información en cuestión de tiempo, significado, etc. Y ahí van apareciendo las variables, las hipótesis, como que esto está ligado con aquello y con esto y con esta información y con la otra. Esto parece un crimen pasional, sí, porque todo es. Pero puede ir con esa hipótesis y llega un momento más adelante como que no. Como que ahí aparece otra hipótesis. Sí, porque fulano de tal amigo peleó con él allá en la empresa y un día le oyeron decir, según un testigo, un día te las voy a cobrar todas juntas. Ah, carajo. Y eso está relacionado con una frase que dijo una señora que oyó, eran las 3 de la mañana, yo oí los disparos. Pero antes de los disparos, oí una frase que decía, ahí tienes lo que te prometí, que te las iba a pagar juntas. Ah, carajo. Esto está relacionado con lo que dijo aquel. Y ahí viene entonces la hipótesis. Esto parece un crimen de venganza. Bueno, las hipótesis, no parte uno de la hipótesis. Puede tener en su cabeza muy buenas hipótesis, pero la hipótesis tiene que nacer de la realidad, de la información, por el ligamen que van teniendo las diversas informaciones. Y entonces eso es la estructuración hasta que llega a la hipótesis mejor. Puede ser que en un momento, como hacen los periodistas, se le presentan y le dicen, comisario, por favor, ¿sobre qué hipótesis están trabajando? Una buena pregunta que hacen los periodistas. Y a veces la cosa está muy verde todavía. Y el comisario a lo mejor dice, estamos abiertos a todas las hipótesis. Que a lo mejor es que están más perdidos que un loro en un mosquitero, ¿no? Pero bueno, es una actitud lógica y razonable, abierto a cualquier hipótesis que pueda explicar el hecho. Un comisario más formado va a decir, no, este es un barrio donde hay una balacera todas las noches. Entonces seguro que eso fue lucha entre bandas violentas, etc. Pero el ir con una hipótesis en la cabeza es porque la trae de otra parte. Pero lo que pasó aquí tiene que salir de la información de aquí. De tal manera que ordinariamente no hay nada que sean prejuicios o hipótesis previas traídas de otra parte o teorías fundamentadas pero que no sabemos si se aplican aquí. Entonces la prudencia dice, esto es algo desconocido, tenemos que partir de ahí. Después las hipótesis irán saliendo. Bueno, esa es la idea central de toda investigación en cualquier campo. Por eso parto de ahí. Ahora, en la línea de los métodos cualitativos, que como le decía ayer, son métodos sistémicos. La palabra cualitativo hay que usarla siempre con cuidado, porque mucha gente la opone a cuantitativo, y no se opone, sino que integra todo, porque la calidad de algo integra también lo que sea importante cuantitativamente, de modo que no se oponen de ninguna manera. Yo ayer les señalaba eso. Bien, los métodos cualitativos que mencionaba anteriormente, en este momento están en boga, son unos 12, 4 hermenéuticos. Yo aquí sencillamente voy a señalar, porque no hay tiempo, las ideas centrales de los métodos hermenéuticos, fenomenológico, etnográfico, etc. Los métodos hermenéuticos, el método hermenéutico clásico, la etnometodología, la interacción simbólica y el análisis del discurso. ¿Qué es lo que comparten? ¿Por qué son métodos hermenéuticos? Porque la información que nos llega puede tener varias interpretaciones.
Es decir, exige la interpretación. Interpretación es lo mismo que hermenéutica. La palabra griega es hermenéutica y la latina es interpretación. Significan lo mismo. Entonces, si la información que nos llega puede tener varias interpretaciones, yo uso un método hermenéutico. ¿Por qué uno de estos? Porque cada uno tiene, diríamos, una sensibilidad mayor para una realidad y otro mejor para otra, aun cuando todos comparten la idea central. La hermenéutica, para ponerle el caso extremo, se necesita, por ejemplo, si yo tengo que hacer, imagínense, una investigación sobre la situación del narcotráfico en esta ciudad. No es que pueda reunir, vamos a reunir 10, 12 narcotraficantes, le vamos a hacer una entrevista y le pedimos cuáles son los planes próximos, dónde la consiguen, dónde la llevan, cómo hacen. Totalmente absurdo que nosotros hagamos una cosa. Lo mismo una investigación sobre el crimen organizado. Que en esta ciudad hay 10, 12 bandas que son las que llevan prácticamente con todos sus planes. No podemos a esa gente violenta entrevistarlos para que nos digan las cosas. Hay que buscarlo todo indirectamente, la información en la forma igualito que se hacía en la guerra con los espías. ¿Dónde van a desembarcar los aliados americanos, ingleses, etcétera, en Europa? Pero lógico que hagan las cosas de tal manera que engañen, en aquel caso práctico, era a los nazis, hacerle ver información totalmente equivocada para desviarlos, para que vayan a esos sectores por donde no vamos a desembarcar y hacerlo por otro lado. Entonces, información engañosa. Ustedes recuerdan, hace unos días celebramos, perdón la expresión, conmemoramos la muerte de Lady Di, 10 años. Bueno, ustedes son jóvenes, pero más o menos yo creo que todos siguieron el hecho cuando allá en París murió por los paparazzi en el túnel, etcétera, etcétera. Bueno, la policía francesa se puso a investigar eso detenidamente. Y cuando ya estaban trabajando de lleno en el asunto, si fue algo casual, si fue algo premeditado y planificado. Llegó la policía inglesa, Scotland Yard, a colaborar, la palabra inglesa, con la policía francesa. Pero la policía francesa tenía la mosca detrás de la oreja, que podía haber una implicación a nivel de la misma policía inglesa y de la corte, pues, de la reina princesa, que querían que ella muriera porque se había difundido la idea de que estaba embarazada y nada menos que de ese árabe. Entonces ahí iban a ser un posible heredero del trono inglés, imagínense, árabe, musulmán y eso la nobleza inglesa no lo podía permitir. Bueno, eso eran habladurías, eso era información. Entonces la policía francesa, que es lo que le dijo a Scotland Yard, o sea, a la policía inglesa, que quería colaborar. Muchas gracias, ustedes son muy competentes, pero la policía francesa está suficientemente habilitada para esclarecer el hecho, etcétera, de modo que, en resumidas cuentas, váyanse para su casita y déjenos esto. Porque ¿qué es lo que en ese caso hubiera hecho si es que eso era cierto, aunque hubiera un porcentaje pequeño de que eso fuera cierto, que lo iban a poner sobre pistas falsas para que trabajaran y se estrellaran y no llegaran a descubrir la verdadera realidad? Entonces, cuando las cuestiones son así, sería interesante hablar mucho más de los métodos hermenéuticos, pero entonces ahí viene un método hermenéutico. Método hermenéutico que en el fondo es esté atento, ojo y pestaña, porque la vista engaña. Céntrese con mucha atención, desconfíe de todo, porque la información hay que purificarla para llegar a estructurarla y descubrir la realidad. Todos los métodos hermenéuticos van todos en esa línea. Los métodos fenomenológicos. El método fenomenológico clásico de Husserl, el cual
pusimos algunas palabras, aunque eso fue en otra conferencia anteayer. El feminismo, todo el movimiento feminista actual entra mucho en esa línea, la narrativa testimonial o grupos vocales, o pocos grupos. Bueno, ¿qué son los métodos fenomenológicos? Porque los métodos fenomenológicos se enfrentan a una realidad totalmente diferente, pero aplican la metodología adecuada para esa realidad. Es decir, cuando no se duda de ninguna manera de la información de que se dispone. Yo le podría hablar de varias tesis que yo mismo he guiado en la línea fenomenológica, por ejemplo, brevísimamente, porque es que los ejemplos son los que más clarifican y hacen entender. Las damas frecuentemente hoy día en muchas partes pueden tener un cáncer de senos, y ese puede ser suave, puede ser grave y puede ser terminal. Bueno, una de las investigaciones que se hizo allá en la Universidad Simón Bolívar, que yo dirigí en gran parte, era una profesora que había tenido un cáncer mamario y que le habían dado una vida ya muy corta, porque era un cáncer terminal gravísimo, y los cánceres terminales pues tienen un plazo y después viene la metástasis, etcétera, etcétera, y no hay. Pero con la tecnología actual, sea la quimioterapia como la psicoterapia, han logrado, bien trabajadas las dos, que muchos cánceres de esos que eran terminales verdaderamente se recuperen. Bueno, esta profesora había tenido bastante joven y lo había superado, pero la cosa fue verdaderamente sumamente grave. Niños pequeños, casada, etc. Y había pasado por 4 etapas. La etapa inicial, en que le dicen que tiene un cáncer, la cosa que se agarraba cuando le dicen que es terminal, de todo se nubla, todo acaba el sentido de todas las cosas, un desastre. La quimioterapia y la psicoterapia le lleva a abrir una luz en el fondo del túnel de que hay alguna esperanza de curación. Comienza a trabajar sobre eso, es efectiva y llega una 4ª etapa donde efectivamente llega a erradicar totalmente el cáncer que se consideraba gravísimo. Esas 4 etapas están muy bien definidas en la vida de ella. Entonces ella buscó a 10 personas que hubieran pasado por lo mismo, que ellos le llaman ahora sobrevivientes, porque estuvieron a punto de morir, pero pues superaron la dificultad, para ver si habían pasado por las 4 etapas, porque las cuales había pasado ella. Y efectivamente, haciendo las entrevistas, se ve casi con las mismas palabras, las mismas frases, sobre todo la segunda, cuando le dicen que es terminal. Las expresiones no dicen la vivencia profunda de angustia, de dolor, de nubes negras en todo el horizonte. Bueno, no tienen palabras y lo dicen de la misma manera. No hay palabras para expresar lo que yo viví y sentí cuando llegué y me anunciaron eso. Y lo van describiendo. Bueno, las 4 etapas. Y entonces ella logra hacer ver que todas esas personas pasaron por las 4 etapas y la describen casi con las mismas palabras, las mismas expresiones. No, bueno, ¿por qué el método fenomenológico en ese caso? Porque en estos casos la persona entrevistada primero tiene un grande agradecimiento a Dios por haber superado eso, haberle dado una nueva vida, etcétera, etcétera. Y está tan deseosa de poder desahogarse con alguien que le quiere oír todo por lo que pasó, que es una auténtica catarsis, un desahogo que le da un bienestar inmenso. Entonces, prácticamente no hay ninguna sospecha de que lo que nos está diciendo sea algo inventado o exagerado. Se sienten como culpables de desfigurar la realidad. Y lo dice y lo repite, mira, esta es la pura verdad como yo lo viví. Entonces la fenomenología lo que nos enseña es que hagamos una especie de lavado de cerebro y atendamos a lo que la persona que vivió la realidad nos la describa con pelos y señales para captarla en su genuinidad. Aquí no hay nada que interpretar.
el investigador o la investigadora es sencillamente un oyente, uno que está escuchando con mucha atención, pero no tiene nada que interpretar, como en los métodos hermenéuticos. Lo que tiene es que escuchar, ver la descripción, etcétera, etcétera. Bueno, no me detengo más en esto porque si no, no termino. Métodos etnográficos. Los métodos etnográficos son los más usados. El 70% de la investigación en metodología cualitativa se hacen con métodos etnográficos. Los métodos etnográficos históricamente eran los que se desarrollaron para entender y comprender culturas muy diferentes. Cultura tal, la otra cultura, etcétera, etcétera, con todas las variedades. Y nacen del Renacimiento con la expansión de la colonización, sea por parte de Inglaterra, de España, de Francia, de Portugal, de Holanda, etc. El choque con otras culturas tan diferentes, aquí las de América lo conocemos muy bien, entonces el método etnográfico es la descripción de esa cultura con esas realidades y hay que meterse en ellas para poderlas entender. Los españoles, por ejemplo, no entendían una cantidad de cosas de las culturas latinoamericanas y fueron los misioneros y los que convivían con esas culturas a fondo en su lugar y en su situación los que fueron entendiendo la belleza, el avance y el aprecio que merecían muchísimas cosas que a primera vista les chocaba con la cultura de ellos. Entonces, el método etnográfico nos exige meternos en una realidad, en su contexto para poderla entender. Pero en sentido amplio, se pasó de las culturas al hecho de aplicarla a la educación, al estudio, por ejemplo, de una cárcel. Para entender bien lo que es una cárcel y la vida en una cárcel, hay que estar allá y ver de cerca las cosas. Para entender bien un hospital, hay que ver todo eso. Para entender bien una empresa, hay que estar y observar allá durante mucho tiempo. Y así se fue aplicando a todos los campos en sentido amplio. El método etnográfico se lleva también al estudio, por ejemplo, de grupos humanos que no viven juntos, porque la idea central de la etnografía es que sea un grupo de personas que vive juntos, que tiene una norma, unos valores, que tiene unas sanciones para los violadores de las leyes, etcétera, etcétera. Bueno, verla desde dentro. Pero también se aplica a personas que no viven juntas, pero que tienen una ideología similar o un modo de ver las cosas. Por ejemplo, el estudio de los mendigos en una ciudad. El estudio de los homosexuales en general. El estudio de las meretrices en una ciudad, etc. O el estudio de cualquier grupo, que no es grupo, o de personas que tienen. Entonces la aplicación, como le decía, del método etnográfico es sumamente amplia y es muy rica, pero esencialmente, sea el método etnográfico clásico, como las historias de vida, que tienen ejemplos de historias de vida maravillosos, etc., o el método endógeno, comparten todos la misma idea central del grupo humano, etcétera, etcétera, pero que vive y se regula y tiene penalidades, etcétera, pero en sentido amplio va a toda esa serie de campos. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, que aunque cada estado tiene una autonomía en el campo educativo, sin embargo tienen en Washington el Departamento de Educación, que maneja mucho dinero. Entonces muchísimas investigaciones se dirigen al Departamento de Educación para pedir recursos. El Departamento de Educación de Washington en las últimas décadas cambió la asignación de los recursos de la metodología cuantitativa hacia la metodología cualitativa y básicamente etnográfica. Y la razón era porque los problemas de la educación americana no se resolvían con la metodología cualitativa únicamente, que eran más de calidad, de relación, algo mucho más complejo. Y entonces la asignación cambió hacia la metodología cualitativa. ¿Y qué pasó? Que muchísimos investigadores cuantitativos, positivistas tradicionales, en un 2x3 se hicieron cualitativos, etcétera, etcétera, porque por ahí venían los reales.
Y algunos lo dicen, bueno, nosotros somos una mentalidad positivista, ¿verdad? Pero no sé qué, no sé cuánto, en sentido amplio, bueno, y justifica un poco. Yo podría poner varios ejemplos de autores que han escrito libros de metodología cualitativa y es totalmente con una mentalidad positivista que no se puede cambiar de la noche a la mañana porque es un cambio de paradigma, ¿no? Pero lo dicen, por lo menos son sinceros, ¿no? Bueno, de esto, el otro. Y libros que se utilizan muchísimo. Pero bueno, los que van a fondo se dan cuenta que la cuestión es mucho más seria y que hay que cambiar unos registros profundos del sistema nervioso, y si no, sencillamente es una investigación con conocimiento aparente, no real. Y entonces siguen, igual que nosotros hoy día, a lo mejor vamos a echar un paseo por allá, y el sol está así bastante alto y hay mucho calor. Entonces uno dice, bueno, vamos a esperar que el sol baje un poco más y después salimos a esperar que el sol baje. Saben que el sol no baja, el sol está allá, pero nadie dice, vamos a esperar que la tierra dé un poquito más de vuelta para ir a dar el paseo. Entonces se sigue con lo que es la imagen aparente de la realidad, que el sol baje, no, el sol está muy alto, está muy bajo, expresiones. Nosotros sabemos que no es así, pero el problema es cuando no se cree que es precisamente el sol el que está allá arriba y tiene que bajar, y eso es lo que le pasa a mucha gente en ese sentido. La investigación-acción, bueno, la investigación-acción es muy utilizada hoy día porque es investigación y acción. No solo descubrir una realidad, cuál es, sino solucionar el problema. En Venezuela, el centro de un ministerio que dirige toda la investigación, igual que aquí, un poco con Colciencias, allá se llama FONACYT, bueno, más o menos hace lo mismo. La mayoría de los proyectos de investigación que financia el Estado están relacionados con investigación-acción. Sí, ¿cuáles son los problemas de este barrio o localidad, etcétera, etcétera? En Venezuela dicen barrio, a los de categoría E, D y E, o sea, de estructura social o socioeconómica muy marginal, es el barrio. Bueno, el estudio de los problemas de un barrio así marginal muchas veces son muy graves, pero el estudio y la solución de esos problemas requiere algo similar a lo que hace el médico. El médico lo primero que hace es un diagnóstico. ¿Qué le pasa, señora? Bueno, tengo dolores por aquí, por allá, y así, esto y tal cosa me hace daño, y bueno. Total, ve todos los síntomas. Al final dice usted lo que tiene es una hepatitis. Hace el diagnóstico. No es que hace el diagnóstico y una hepatitis le dice chao, váyase y pague ahí a la secretaria lo que tiene. No, tienen que darle una receta, o sea, curar la enfermedad. Entonces, tómese esto y esto y esto 3 veces al día, y esto dentro de 8 días viene y ven. A los 8 días llega la señora y bueno, ¿cómo se siente, señora? Ay, doctor, me siento mucho peor que antes. ¿Cómo? Mucho peor. Y comienza a hacer otra vez el diagnóstico. Bueno, pero usted me dijo esto, sí, pero tal cosa, y cuando hace un diagnóstico más profundo se da cuenta que no era una hepatitis, sino una gastroenteritis. Ahí las cosas son muy diferentes. Y lógicamente el médico no va a decir, me equivoqué, vamos a hacerlo así. No le va a decir eso, le va a decir, señora, se ve que está la medicina como que no le hace bien, vamos a cambiar la dosis para que usted se sienta bien, pero le está dando una receta totalmente diferente de la anterior, porque la enfermedad, por los síntomas, no es lo que se creía, sino otra. Bueno, la investigación-acción va así, el médico va adelante, varias entrevistas, hasta que cura. Entonces, no solo el diagnóstico, sino acción. En estas investigaciones es lo mismo, se estudia un problema, se delimita, se busca y se hace un plan de trabajo, y después, poco a poco,
se va solucionando y se vuelve a evaluar otro, y se cambian hasta llegar a la solución completa del problema. Es lo que más se está utilizando y lo que más financian los entes gubernamentales, porque precisamente eso es lo que necesita muchos aspectos de del progreso. Bien, vamos entonces a ver un poco las 4 etapas fundamentales de la segunda parte. Yo le decía al juez, buscar la información. Ok, con las técnicas, sería interesante que yo pudiera hablar de cada una de las técnicas, lo que es la observación participativa, viendo la realidad, lo que son las entrevistas especializadas, pero no nos da tiempo. Sin embargo, yo les puedo después al final poner ahí donde lo pueden bajar, en mis páginas de internet, que pueden bajar la síntesis de todo esto que les estoy exponiendo. Y si ven algunos libros, pues hay 350 páginas para que se diviertan, ¿no? Bueno, entonces, son 4 etapas principales: la categorización, la estructuración, la contrastación y la teorización. ¿Qué es cada una de estas 4 etapas? O sea, cuando yo tengo la información, sea por